Muchas gracias, Dentaurum. Muchas gracias, Biodental, por darme esta oportunidad de comunicarme con ustedes, con la gente que se acercó a ver esta charla. Y bueno, es lo que nos toca, ¿no? Esta pandemia nos obliga a buscar nuevas alternativas, nuevas formas de encontrarnos. Y bueno, por ahora el Zoom o este tipo de conferencias es la manera que tenemos. Más adelante veremos. Pero me parece que esto de alguna manera va a cambiar las formas para siempre, ¿no? No sé cómo terminará, pero esto seguramente va a ser una de las maneras en que nos vamos a encontrar mucho más seguido. Bueno, de lo que se trata es de, yo titulé la charlita esta, soluciones estéticas y cierre de espacios. Cuando hablo de cierre de espacios es hablar de los espacios anteriores, ¿no es cierto? Cuando tenemos alguna agenesia, alguna pérdida dentaria del sector anterior, ¿cómo hacer para cerrar los espacios? Bien, voy a hablar de dos o tres cositas. Una es desde la ubicación de brackets para la solución estética. Otra es una cosa que es bastante importante, que es el torque de los incisivos laterales que están ubicados por palatino y qué podemos hacer con estos dientes. Porque siempre terminan con un feo torque y los pacientes se dan cuenta de que no nos quedan bien los casos, incluso muchas veces nos lo dicen. Y bueno, y por último es, ¿qué hacemos con las agenesias o con las pérdidas dentarias del sector anterior? Si abrimos los espacios o los cerramos y de qué manera. Bien. Hay una frase que me gustó mucho, no sé dónde la encontré alguna vez, que dice que el exceso de preocupación con lo obvio nos hace olvidar los detalles. Nosotros como ortodoncistas siempre miramos que esté correcta la línea media, que miramos la clase molar, la clase canina, pero nos olvidamos de lo que es muy importante o es por lo cual el paciente vino, que son sus 6 anteriores, ¿no es cierto? Y la estética básicamente de los anteriores, también en los posteriores. Hoy me voy a dedicar más que nada a los 6 anteriores. Pero bueno, eso a veces no lo vemos, ¿cierto? Y es importante que el caso termine de esta manera, ¿no es cierto? Que es con una muy buena calidad estética de los 6 anteriores. Y bueno, para eso tenemos que hacer algunas cosas, ¿no es cierto? Bueno, hay muchísimos artículos que hablan sobre las dimensiones y las proporciones, ¿cierto? Lo que se llamaría la microestética. Este es uno de ellos, ¿no? Por supuesto que todos sabemos cómo es la microestética, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso para después entrar en los temas específicos. Todos sabemos que los bordes incisales deben ser bajo los centrales, un poquito más altos laterales bajo los caninos, los márgenes gingivales altos centrales, un poquito más bajo laterales, altos los caninos. Entonces, eso nos da una buena calidad estética de bordes incisales y de márgenes gingivales. Los torques de los sectores laterales y posteriores, torques negativos, como sabemos, deben ser correctos para tener una buena estética. Bueno, los torques del sector anterior, los torques del sector anterior son fundamentales para obtener una buena estética. Por supuesto que también las inclinaciones, cosas que sabemos que de alguna manera o inicialmente nos las dan los brackets, inicialmente, pero no siempre. Bueno, las proporciones, ni hablar de las proporciones, ¿no es cierto? Se dice que el ancho es el 80% del alto en la mayoría de los dientes. Un poquito más, un poquito menos, eso es más o menos la calidad de proporción. Y otra cosa que también es muy importante es la proporción visual de los dientes, ¿no es cierto? Si tomamos al incisivo lateral como una unidad, el incisivo central se debe ver 60% más y el canino se debe ver 60% menos. Entonces, eso también es importante. Todas estas cosas son muy importantes, todos las sabemos, pero el problema es que después tenemos que repetirla en nuestro tratamiento. ¿No es cierto? Una de las cosas más importantes es cuando tenemos algún tipo de defecto de forma o dientes que están dañados, rotos o desgastados, es la ubicación de los brackets. Nosotros tenemos todos sabemos que podemos colocar los brackets de acuerdo al borde incisal, como hace la técnica MBT,
o en el centro de la corona clínica, como hace la técnica de Roth, digamos, ¿no? Básicamente. Bien, pero fíjense, un caso que estaba por terminar, un día lo vimos en el curso, ¿no? Entonces le preguntamos al paciente, una cosa que yo suelo hacer mucho, ¿qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta? Y bueno, la paciente nos dijo que el incisivo, ella veía este diente un poco más largo. Fíjense cuando agrandamos. Los márgenes gingivales están prácticamente todos en una misma línea y los bordes incisales están bastante mal. ¿Qué es lo que tenemos que tratar? Que no nos pase esto, porque primero esto es prolongación de tiempo de tratamiento, por un lado, pero además muchas veces se complica, incluso con el cambio de bracket, poder solucionar este problema a esta altura del tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, la idea es, bueno, coloquemos los brackets de tal manera que estas cosas no tengamos este tipo de problemas. Por supuesto, estoy hablando de situaciones en las que los dientes no son absolutamente bien proporcionados, como esta chica que vimos al principio, ¿no es cierto? Con la que dimos el ejemplo. Acá tenemos dientes que no tienen todos la misma proporción, no son más largos, otros son más cortos, otros tienen defectos en los bordes. Por ejemplo, tenemos un paciente como este, que tiene este defecto en los bordes, ¿sí? Un diente más largo que otro, con bordes desgastados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que yo hago, básicamente? Yo trato de elegir cuál es el mejor diente, el más normal de todos. Y en base a eso, colocar los brackets, o incluso hacer desgastes, o hacer rellenos, ¿sí? A veces hay que desgastar, a veces hay que adicionar. Pero para que ese desgaste, esa adición, no tenga problemas y que tenga, una vez hechos los márgenes gingivales y los bordes incisales correctos, hay que poner los brackets de una determinada manera. Acá prácticamente lo único que había que hacer era un poquito de desgaste en este central, y más o menos la proporción se mantenía. Por supuesto que todo esto lo hacemos teniendo en cuenta que medimos los dientes en los modelos, ¿no es cierto? Hoy en día se puede hacer con diseño de la sonrisa, ¿no es cierto? Hay muchos métodos digitales, repito, como es el diseño de la sonrisa, que es muy útil y muy práctico, sobre todo, muy práctico para verlo, pero bueno, indudablemente que eso sirve y mucho, sobre todo para visualizar las cosas, pero primero tenemos que tener los conceptos, ¿no es cierto? La tecnología sin conceptos no sirve. Así que primero los conceptos. Bien, en este caso lo que había que hacer era desgastar un poquitito este central, por supuesto el central izquierdo mucho más, y no había mucho más problemas. Fíjense que ya cuando está casi por terminar, la cosa está bastante bien. Y acá tenemos el caso terminado, donde los márgenes están más o menos bien. Por supuesto que cuando decimos que están más o menos bien, digamos, estamos aceptando que están dentro de un límite de error, ¿no es cierto? Siempre hay errores. Si yo me pongo a hilar muy finito, por supuesto que tengo errores. Si yo no quiero tener ningún tipo de errores, debo terminar con carillas, creo, que es la única alternativa, ¿no? Porque con bracket no siempre es tan fácil ubicar las márgenes gingivales y los bordes incisales correctamente. Pero bueno, la resolución es bastante buena. Otro problema que a veces tenemos es cuando traemos dientes desde retenidos por vestibular. Acá vemos que el incisivo este tiene una longitud bastante mayor que el otro central. Y bueno, también otro problema a veces en la colocación de brackets son las inflamaciones, ¿no es cierto? Pacientes que tienen encías inflamadas dificulta mucho porque la corona clínica no es la verdadera, no es la anatómica, ¿no es cierto? Lo que vemos no es lo que realmente es. Pero bueno, siempre elegimos uno de ellos como mejor, como el más normal, en este caso sería el central y el derecho, y bueno, después colocamos el bracket. En este caso lo que hacemos es, del central izquierdo, colocamos el bracket del central, repito, con el método que nosotros utilicemos, borde incisal, medido del borde incisal, o centro de corona clínica. Pero lo que hacemos con el incisivo lateral, con el otro central, es colocarlo en base al margen gingival, ¿no es cierto? Medimos la distancia que colocamos el que teóricamente es normal, y hacemos lo mismo con el otro, pero desde el margen gingival. Y lo que vamos haciendo después es desgaste del borde incisal. Si podemos desgastar todo el borde incisal el primer día, maravilloso, pero no siempre se puede. Entonces,
vamos desgastando borde incisal de a poco, ¿no es cierto? Y bueno, y de esa manera llegamos al final del tratamiento con una estética bastante buena. Indudablemente que todo diente que viene desde vestibular siempre es un poquito más largo, siempre es un poco más largo, y bueno, en este caso acompaña el otro central, y si bien los márgenes no son estrictamente los que uno hubiese querido, más o menos mantienen cierta proporcionalidad en las alturas. Pero lo importante es ponerlo manejándonos con el margen gingival. Bueno, otro caso es cuando tenemos los incisivos laterales muy chiquitos. Prácticamente es un incisivo lateral que es cuadrado, entonces requiere el alargamiento. Dijimos que podemos reducir superficie dentaria, pero en algunos casos, y en otros tenemos que agregar superficie dentaria. Bueno, acá, más que nunca, como decía yo recién, ponemos los incisivos laterales en base al margen gingival. Después vamos a ver al final, en otro caso, cómo hacemos esto, pero lo relacionamos con el margen gingival. Por supuesto que queda muy cerca del borde incisal, bueno, pero después en algún momento habrá que rellenar esta pieza dentaria, ¿no es cierto? Habrá que adicionarle borde incisal al incisivo lateral. Y acá estamos, casi al final, caso que no ha terminado todavía, pero tenemos al paciente cerca de terminar y vemos que los márgenes están bastante bien, los márgenes gingivales están bastante bien, y los bordes incisales también. Solamente, por supuesto, al final, lo que va a faltar es agregarle al incisivo lateral. Otro que también hay que agregar. Acá tenemos un incisivo central que es correcto, digamos, proporcionalmente y en todo sentido, hasta de la inclinación es correcta, entonces nos vamos a guiar por este incisivo. En base a este incisivo vamos a poner todas las otras piezas, todos los otros brackets. Bueno, acá se ve que se hizo un pequeño desgaste del borde inicial del otro central, que era un poquito más largo. Y bueno, acá pusimos todos los brackets, y fíjense que en los incisivos laterales están puestos muy incisales, o bastante así incisal. ¿Por qué? Porque se hizo una colocación respetando el margen gingival. Sigue el tratamiento, y acá vemos cómo los laterales todavía están alineados, pero por supuesto el borde incisal de los laterales no es el correcto. Y acá tenemos el final, con un alargamiento de los incisivos laterales. A veces quedan mejores, a veces peores, a veces gustan, a veces no gustan, pero bueno, es lo que uno pudo hacer en cada caso en particular. Acá los márgenes están bastante bien, bordes incisales también, por ahí a este incisivo lateral le hubiese faltado algo. Pero, repito, la perfección es muy difícil de lograrla. Creo que Dalí era quien decía que no busques la perfección porque nunca la vas a lograr, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, esta diapositiva es de la doctora Vallejos, que creo que ustedes la escucharon, hizo una charla acá por Dentaurum, por este mismo espacio, en algún momento, y bueno, ella está trabajando mucho y muy bien. Yo estoy tomando algunos de sus cursos de ortodoncia digital, y creo que para estos casos es ideal ubicar los brackets en base a la ortodoncia digital, no con método indirecto, sino con método directo, pero haciendo cubeta, ¿no es cierto? Ubicando los brackets digitalmente, generando una cubetilla para posicionarlos, hacer una impresión 3D de la cubeta, y después posicionarlo de esta manera. Para estos casos en los que hay dientes con defectos de forma y en todos estos problemas, esto es ideal. Bien, a veces también tenemos que analizar, siempre lo analizamos, ninguna duda que lo analizamos siempre, pero la altura de la sonrisa a veces nos limita, ¿no? Porque acá tenemos un paciente con mucho desgaste, con dientes que son más anchos que altos, y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Y acá sin ninguna duda que lo que hay que hacer es alargar la corona clínica. No podríamos hacer desgastes y generar la proporción correcta en base a gingivectomía, porque el paciente no está mostrando dientes, ¿no? Está mostrando muy poco diente y casi no muestra encía. Así que bueno, en este caso, más allá de la corrección de esta mordida abierta anterior que el paciente tiene, lo que tenemos que hacer es alargamiento de la corona clínica. Y bueno, acá tenemos el final, en su sonrisa
los dientes están muy bien, están todos apoyaditos contra el borde, contra el arco de la sonrisa, ¿no es cierto? O sea, el arco de la sonrisa es correcto, los dientes superiores apoyados en el labio inferior, y acá tenemos más o menos cómo quedaron, y acá tenemos la oclusión. Por supuesto que siempre es mejor mostrar la foto para que se vean menos defectos en oclusión. A mí me gusta también sacar esta foto, hace muchos años que saco esta foto, tanto inicial como final, por varias razones. Una de ellas es para poder planificar la colocación de los brackets, porque me resulta mucho más fácil, porque yo lo único que veo acá son los dientes anteriores, que es lo que después el paciente va a ir a mirar en su casa cuando termine el tratamiento, o en el primer espejo que encuentre en el consultorio, ¿no es cierto? Va y mira los 6 dientes anteriores, y ni siquiera los mira así en oclusión, donde acá hay cosas que, si no están perfectas, es como que se enmascaran, ¿no es cierto? Pero acá ven, los incisivos, un poquito más largos, quizá los laterales deberían haber sido un poquito más largos, y algo con los caninos. Los caninos son a veces un problema cuando tienen desgastes de la cúspide, porque ahí es donde tenemos que ver si le vamos a agregar o no, o vamos a hacer por ahí alguna pequeña gingivectomía para que tengan la longitud correspondiente. El problema de las gingivectomías y a veces de las estéticas es que por ahí quien hace la estética dice, o quien hace la gingivectomía dice, no, sacale todos los brackets y mandámelo sin brackets, que a mí yo trabajo mucho más fácil, más cómodo, más tranquilo. Después resulta que cuando le sacaste todos los brackets, el paciente no va nunca más a hacerse esas cosas, y menos gingivectomía, ¿no? Por eso a veces es preferible, aunque no se trabaje muy cómodo, del todo cómodo, hacerlo antes de retirar los aparatos. Bueno, acá tenemos más o menos cómo quedó, indudablemente que hay algunas cosas que no gustan, pero siempre es mejor que el inicial. Bien, hablando de la sonrisa, acá tenemos una niña que tiene una sonrisa gingival importante y que tiene una mala proporcionalidad, ¿no es cierto? Sus dientes son más anchos que altos. Entonces acá no hay ninguna duda que lo que tenemos que hacer es gingivectomía. Y acá vemos después del tratamiento como después de la gingivectomía tiene una proporcionalidad mucho mejor y una sonrisa mucho mejor. Quizás no sonrió tanto, a veces es un poco difícil, ¿no es cierto?, analizar a los pacientes con la foto de la sonrisa, porque no sonríen lo mismo antes que después, o uno saca a veces 2 o 3 fotos y no son todas iguales en el mismo momento en cuanto a la sonrisa. Es difícil sacar la foto de la sonrisa, pero bueno, indudablemente que esta sonrisa es mejor que la inicial, más allá de qué cantidad, y que por supuesto muestra bastante menos de encía, ¿no? Acá tenemos inicial y final con gingivectomía. Lo que le faltó, y que vamos a ver ahora, que por ahí no se ve tanto en oclusión, tampoco se ve tanto si no le ponemos las líneas, pero sí, lo que le faltó es quizás un poquito más de gingivectomía a este canino. Bueno, otro problemita importante que tenemos en cuanto a estética, por lo menos en los años que yo tengo de ortodoncista, que son bastantes, he tenido muchas veces pacientes que sobre el final del tratamiento, cuando, repito, les pregunto qué es lo que le parece que está bien, o qué es lo que le parece que está mal, sobre todo para corregir, lo que me refiero muchas veces es al torque de los laterales. Por supuesto que no me dicen el torque de los laterales, pero no les gusta cómo está el incisivo lateral. Y hay muchos problemas con los incisivos laterales. Yo voy a tratar básicamente un par, ¿no? Uno de ellos es este, cuando el paciente viene con los incisivos laterales muy en palatina. Tenemos que pensar que acá la raíz está alejadísima del lugar donde le corresponde. Sobre todo este caso que lo tratamos sin extracciones. Es diferente cuando el lateral está muy atrás, pero uno va a ir después hacia el lateral con los incisivos, ¿cierto? Si uno planifica hacer extracciones y va a llevar los incisivos hacia el sector, hacia el lateral, es una cosa. El problema es cuando uno quiere protruir a ese incisivo lateral para llevarlo a la altura de los incisivos centrales, y bueno, ahí la cosa se complica porque la raíz está muy atrás. Bueno, este es un caso de ellos, en el cual decidimos colocarlos el lateral en su lugar sin hacer extracciones, perdón. Bueno, todos sabemos que cuando llevamos un lateral en estas posiciones, lo primero que hacemos es poner el bracket al revés, ¿no es cierto?
el bracket incisivo lateral se lo gira a 180 grados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, lo que hace es que cambia el torque positivo que tiene el bracket por torque negativo. Es decir, el torque positivo es llevar la raíz hacia atrás, el torque negativo es traer la raíz de atrás hacia adelante. ¿Cierto? De 8 grados, en promedio, algunos tienen 8, otros tienen 10, depende del autor y depende de la técnica, pero de 8 grados positivos pasamos a 8 grados negativos. Miren lo que es la raíz acá del lateral. Lo que intentamos hacer es esto, ¿no es cierto? Traer la raíz hacia vestibular. Pero, siempre hay un pero. Fíjense que ahí donde marca la flechita, nosotros vemos un espacio, ¿sí? Es decir, el alambre no cubre todo el espesor, el ancho, la altura, que es lo más importante, la altura del bracket. ¿Por qué? Porque nunca usamos alambres que cubran absolutamente todo el bracket. Por varias razones, bueno, todos los que hacen ortodoncia lo saben. Entonces, al no usar todo el slot, tenemos una cosa que se llama el torque efectivo. ¿Sí? ¿Cuál es el torque efectivo que genera ese alambre? Yo tengo, en los brackets tengo un torque determinado. Estamos hablando del sector anterior. El sector anterior tiene 7, 10, 11 grados. Por acá anda, ¿no es cierto? El incisivo lateral. Esto es el torque del bracket. Pero hay una cosa que se llama el torque efectivo. ¿Qué es el torque efectivo? Como la palabra lo dice, es cuánto torque genera ese alambre con ese bracket. O sea, con ese torque del bracket, con esa angulación del bracket. Y bueno, todos sabemos que esa diferencia es de 10 grados, ¿no es cierto?, entre la altura del slot y la altura del alambre más grueso que nosotros colocamos. El alambre más grueso que colocamos es el de 19 por 25, ¿no es cierto?, de acero 19 por 25, y por cada centésima de pulgada del arco se pierden 3 grados de torque. Es decir, que un 19 por 25 en un slot de 22 por 30 pierde 9 grados de torque. Por ende, si nosotros colocamos un 19 por 25, un alambre 19 por 25, en un bracket que tiene entre 7 y 10 grados, que son los brackets de los incisivos laterales, ¿sí? De acuerdo a la técnica, ¿sí? El original de Andrews era de 3 grados, ¿no? Pero bueno, esto estaba determinado por los famosos normales no ortodóncicos, y Andrews hizo sus brackets basándose en eso. Por supuesto, después se dio cuenta que le faltaba torque, le faltaba inclinación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo fue cambiando. Pero, por ejemplo, Roth le da 8 grados de torque y MBT le da 10 grados de torque. O sea, le da un poco más de torque, ¿no es cierto? Una cuestión para trabajar por ahí menos con el alambre. Pero fíjense, entre 3, 7 o 10 grados de torque, ¿sí? Lo que toma de torque es muy poquito. 7 grados no toma nada de torque. 10 grados toma 2 grados de torque, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de negativo, ¿no? El torque porque dimos vuelta al bracket. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer muchas veces? A veces con esto solo, con la rotación del bracket solamente, la cosa funciona correctamente, pero muchas veces no. Entonces lo que tenemos que hacer es agregarle torque negativo al alambre. Bueno, por eso es que debemos saber manejar los alambres, ¿cierto? Es decir, tenemos la suerte de que tenemos brackets preajustados, pero muchas veces hay cosas que el bracket preajustado por sí solo no lo da. Entonces, una cosa que podemos hacer es agregarle torque. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos el sector donde el alambre va a entrar dentro del incisivo lateral y le agregamos torque negativo a ese sector. Todos los que hemos hecho ortodoncia, o los que hacemos ortodoncia, sabemos cómo se hace esto, ¿no es cierto? Hay que torsionar el alambre sobre sí mismo y darle torque que sea de a poquito, ¿no es cierto? Suave y progresivamente. Y eso puede mejorar también la inclinación de la raíz, la inclinación negativa. Otra manera que tenemos es colocar un arco de 16 por 22, es un arco más fino todavía, pero en vez de ponerlo de canto, ponerlo de cinta, es decir, ponerlo vertical, ¿cierto? Ahí tendríamos que tomar una varilla y conformarlo, ¿cierto? El bracket tiene 22
Entonces sabemos que el bracket de 22 tiene 22 vertical y 28 o 30 de profundidad. Entonces, si nosotros colocamos el 16 por 22 de cinta, de esta manera, vamos a tener 22 vertical y 16 de profundidad. O sea, ocupa toda la luz del slot, pero es un arco relativamente liviano porque en profundidad tiene poco, ¿no es cierto? Tiene 16 de profundidad. Esta es una manera útil, ¿sí? ¿Ven? Colocado en el slot como queda. Es útil, una manera útil. Acá vemos el arco colocado, un poquito agrandado, fíjense cómo ocupa bien todo el slot. Pero tiene un pequeño problema, o sea, todas las miserias, entre comillas, ¿no? Miserias, que tengan el caso, que tengan la posición de los brackets, la toma totalmente, ¿cierto? Porque le da bien la inclinación y el torque que corresponde. Por supuesto que es un alambre relativamente fino, da un buen torque, pero sigue siendo un alambre que es relativamente elástico, ¿no es cierto? No ocupa todo el slot también en sentido horizontal. Pero bueno, es una alternativa que yo utilizo bastante. Otra forma sería usar alambres auxiliares, ¿no? Una especie de cantilever. ¿Cómo sería esto? Bueno, por ejemplo, desde el tubo auxiliar, acá tenemos un tubo adherido que tiene, por supuesto, tubo principal y tubo auxiliar. Yo siempre adhiero tubos dobles, ¿no? Tanto en el maxilar superior como en el inferior, porque en algún momento por ahí lo necesito. Y si no lo tengo, en el momento que lo necesito, me pongo mal. Bueno, ven, este lateral tenía mala inclinación, mal torque, perdón, pero tenía el bracket bien puesto, ¿no? O sea, no se lo rotó 180 grados. Bueno, para no volver atrás y rotarlo, utilizamos un alambrecito auxiliar, un cantilever, que va saliendo desde el tubo auxiliar hasta la mitad del bracket del lateral. Esta es la activación que se le da, ¿sí? Se lo activa de tal manera que el arco quede un poco alejado de gingival y prácticamente tocando contra el diente en incisal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo vamos a colocar por dentro del alambre principal. Lo colocamos por dentro del alambre principal, lo ligamos, y por supuesto lo que va a tender a hacer este arco es sacar la raíz del incisivo lateral, ¿no es cierto? Vestibulizar la raíz del incisivo lateral, pero también, como siempre decimos, no piensen solamente en la acción, sino piensen también en la reacción. Como reacción, lo que va a tender a hacer es inclinar al molar hacia palatina. Eso se puede compensar con una barra palatina, o bueno, con algún otro método, ¿sí? Lo mejor sería en este caso una barra palatina. Si ustedes tienen también embandado el segundo molar, es menor la reacción que van a tener, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es otra alternativa. Hay algunos brackets que vienen con un como si fuera un pernito para pasar un alambre auxiliar. Estos alambres yo los hago en TMA de 17 por 25 o en cromo cobalto níquel, ¿no? El alambre azul de 16 por 22. Cualquiera de esos, un poquito más fino el cromo cobalto níquel porque no es tan elástico, ¿no es cierto? Pero cualquiera de ellos, todos sabemos que la elasticidad va a depender de la cantidad de activación que le demos, ¿sí? Entonces cualquiera se puede utilizar siempre y cuando le demos la activación correcta. Bien, no tengo experiencia, la otra vez me preguntaban eso, no tengo experiencia en resortes auxiliares. Hay unos resortes auxiliares, no lo quise ni poner porque nunca los he utilizado, pero hay unos resortes auxiliares que dan torque individual en la pieza dentaria. No tengo experiencia. Bueno, todo muy lindo, ¿no es cierto? Todo muy lindo porque todo es teórico. Pero el problema es cuando lo llevamos a la práctica. Acá tenemos un incisivo lateral, típico de cuando... la inclinación típica de cuando tienen el canino retenido por vestibular, que está muy inclinado, muy perdido de torque. Por supuesto se trabajó, se le dio torque y se acomodó bastante bien. Tiene un torque bastante bueno, pero siempre se paga algún pequeño costo, ¿no es cierto? Por más suave que sea la fuerza, todos sabemos que el movimiento de torque es un movimiento que genera mucha, pero mucha reabsorción dental. Entonces, hay que hacerlo, por supuesto, muy, pero muy suave. Pero esa historia es algo que hay que pagar un poco la reabsorción.
Bueno, volvamos al caso que estábamos tratando, al que teóricamente se le hizo casi de todo, ¿no? Y no quedó tan mal, ¿m? A pesar de todo, de que el lateral vino desde muy atrás, el resultado es bastante bueno, ¿no es cierto? Tiene el lateral con un lindo torque, con un lindo torque. Una de las cosas más dramáticas que me suelen pasar en el consultorio es cuando alguien pide turno después de muchos años, ¿no? Por supuesto que sé que no soy culpable de todo lo que a él le pasó después de tantos años en la boca, pero cuando no viene enseguida, hay pacientes que se van a controlar seguido, vos le decís venite cada 6 meses, cada 1 año porque tienes una contención fija o por lo que sea, pero hay pacientes que no vienen nunca, y un día llaman, y después de 10 años, y ahí vos decís, ¿qué tendrá este hombre? ¿Qué tendrá este muchacho? Y bueno, por eso vino, porque el lateral se fue al lugar donde estaba inicialmente. Todos sabemos que una de las reglas de la estabilidad es que cuanto más corramos una pieza dentaria, más tendencia a la residuidad vamos a tener. Por eso que cuando uno pasa los años, lo que tiende a hacer es hacer la menor cantidad de movimientos posibles, ¿sí? Los dientes que queden prácticamente en la misma posición en la que el paciente lo trae, que es el verdadero equilibrio, y tratar de no alejarlo demasiado de esa posición inicial que el paciente trae. Pero bueno, vino con una recidiva total y se cruzó el lateral. Bueno, acá tenemos otro caso en el que el lateral estaba muy empalatino, también muy empalatino, y había que sacar los primeros molares. En un caso de 4 extracciones, había que sacar los primeros molares porque, bueno, los primeros molares prácticamente ya no tenían futuro. El caso termina también bastante bien, aunque acá ya se ve que este incisivo no tiene un correcto torque. Incluso cuando uno lo mira desde palatino, ¿no? Ve que se ve más la cara palatina de este incisivo lateral, que es el que trajimos de atrás, que del otro que estaba normal. Eso significa algo. No pudimos traer toda la raíz o todo lo que hubiésemos querido o necesitado. Y bueno, cuando vuelve, algunos años después, no recuerdo cuánto, pero habían pasado unos cuantos años, otra vez vemos que hay una pequeña recidiva. No muy grande, pero hay una pequeña recidiva. Esta es más fácil de solucionar que la otra. Pero bueno, la tendencia siempre es a la recidiva de los incisivos. Bueno, vamos a ver rápidamente por qué. No sé por qué está tan completo, pero bueno. Una chica que también tenía el incisivo, no lo tenía invertido, pero sí lo tenía muy mal inclinado, sobre todo su raíz, lo mismo, porque el canino estaba ubicado por vestibular, retenido por vestibular. Por supuesto que lo que se hizo fue llevar el canino a su lugar, se trató sin extracciones. Una cosa importante, puse esto de mecánica para que veamos, que primero tenemos que ubicar el diente, el canino, y después poner el bracket y empezar a trabajar sobre el lateral. No conviene manejarse con el esquema de anclaje recíproco, digamos, ¿no es cierto? Que yo ato el canino y bajo al lateral. ¿Por qué? Porque estamos trayendo al lateral solamente la corona. Tenemos más la corona que la raíz. Es preferible que tenga el espacio, por supuesto, si después no tiene espacio, se va a ir haciendo espacio a la fuerza con la protrusión de los incisivos y protruyéndose. Pero vamos a ver que hay un caso que el lateral se empieza a acomodar solo cuando tiene espacio. Entonces primero llevemos el canino y después, por supuesto, en algún momento tenemos que atar al lateral. Bien, bueno, hubo que hacer un espacio porque este lateral era chico, ¿no? Tenía el boltón mal, entonces se hizo con un resorte lateral, se le dio la forma, y fíjense que ya se colocó el bracket rotado 180 grados, y miren la diferencia en el incisivo lateral del lado opuesto y el lateral que nosotros tenemos que ubicar. ¿Sí? Miren cómo está la corona, ¿no? Se nota que hay una gran pérdida de torque. Bueno, se hizo un poco de todo, ¿no es cierto? Se puso el bracket al revés y se le dio torque. Y bueno, el caso terminó, ahí lo vemos dándole torque. El caso terminó bastante bien, pero ojo, miren lo que pasa acá. Si uno lo mira o lo relaciona con el lado opuesto, ahí no hay hueso, el diente se ubicó, se formó en una posición muy posterior, y no hay hueso esponjoso, que es el hueso que a nosotros nos permite traer
el diente hacia adelante, o nos permite correr los dientes hacia cualquier lugar, ¿no? El hueso esponjoso. Bien. Y acá lo vemos, el final, bien, ¿no? Buena oclusión, línea media, resalte, entrecruzamiento, todo bastante bien, y el lateral bastante bien, ¿no? Pero veamos que tiene poco hueso en este sector. Bueno, esto es el final de ese momento, las alturas gingivales, todo dentro de un margen normal. Pero vuelve a los 11 años. También, nunca había vuelto, a los 11 años volvió a controlarse. Bueno, parece que el incisivo lateral no está tan mal. Y no, la verdad que se mantiene bien, salvo, bueno, tendré que hacer algún cambio de la restauración que se hizo medio en aquel momento, pero bueno, sigue con su buena oclusión, y el incisivo lateral está bastante bien. Estas son las cosas que uno a veces lo sorprenden, ¿no? Yo hubiese esperado que ese incisivo lateral no estuviera tan bien, pero bueno, estas son las cosas que los que nos gusta la evidencia y estudiamos mucho la evidencia a veces no sabemos explicarlo, ¿no? Bueno, y esto es lo que la niña tenía 11 años después. Creo que se mantiene bastante bien y, bueno, por suerte el incisivo lateral está en su lugar. Hay una cosa que veo mucho y cada vez más, o será que cada vez miro más, o cada vez aprendo un poco más, que son ciertos defectos de forma que complican el torque. En muchos pacientes tienen los incisivos centrales muy curvos, con mucha curva, o con una curva normal, y los incisivos laterales muy planos. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Le ponemos los brackets correctamente, ¿y qué es lo que pasa? El incisivo central tiene un torque y el lateral tiene otro torque, y no tiene la culpa nadie, no tiene la culpa los brackets, la culpa la tiene la forma. Esto fue lo que me pasó con esta niña. En un momento me doy cuenta de que algo pasa, que los dientes no están bien. No veo buenos torques. Y es por eso, es porque este diente tiene mucha curva y este tiene poca. ¿Qué hacemos? Invertimos el bracket, pero de un solo lado. De un solo lado. Del otro lado, por alguna razón, no se invirtió. Y fíjense, cuando ustedes ven la foto cruzal, como el lado que se invirtió el bracket, se continúa la línea del borde incisal. Más o menos, ¿no? Pero se continúa. Mientras que el otro lateral, que es la que no dimos vuelta el bracket, no se continúa. Por supuesto, lo que se hizo de este lado es torque individual, ¿no? Para no volver para atrás, le hicimos torque individual, ¿no? Acá estamos marcando con una flechita que uno sí y otro no. Bien, entonces empezamos a hacer torque individual. Y en un momento palpamos la raíz. Entonces, ojo, porque uno a veces dice, bueno, no importa, yo pasa lo que pasa, después le agrego torque. No, hay que tener en cuenta que tenemos que tener hueso para agregar torque. Y muchas veces no lo tenemos. Así que muchas veces por ahí es preferible quedarse con el diente un poco menos alineado, o con menos estética, y no con esto, que seguramente si yo estoy palpando la raíz es porque algo pasó incluso con la cortical, ¿no es cierto? Al hacer torque me pasé de largo. Entonces, tengamos en cuenta también los límites anatómicos. Había unas 4 palabritas famosas de Cockich que decían biológicamente razonable y fisiológicamente estable. A mí me gustan esas palabritas, biológicamente razonable y fisiológicamente estable. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No, los dientes no van a cualquier lado, hay un límite. Bueno, terminó así más o menos la niña, con buena sonrisa, con mejor torque quizá que y fíjense que al darle torque se reabsorbió un poquito más el margen gingival, porque se le dio exceso de torque y se ve que ahí no había hueso esponjoso. Bien, vamos rápido a otro caso, que es una niña que tiene este pequeño problema. Vamos a terminar con 4 extracciones, Es un caso de 4 extracciones. Pero, miren dónde tiene el lateral. ¿Con qué me voy a encontrar después del tratamiento, teniendo todas estas malas experiencias? Y seguramente con un incisivo lateral. ¿Por qué? Porque
Si bien hay que hacer extracciones, no hay que ir mucho para atrás porque hay mucha falta de espacio. Prácticamente los incisivos superiores van a quedar ahí o irán muy poquito para atrás. No hay que retruirlo mucho. Entonces no voy a llegar a donde está el lateral. Por lo tanto, sé que este incisivo lateral va a quedar mal. No me va a gustar al final. Entonces, ¿cuál es la determinación que se toma? Teniendo en cuenta que el canino está muy bien ubicado contra casi contra el central, se ubicó casi del lateral, de extraer el incisivo lateral y dejar el canino como lateral. Es una decisión bastante compleja, pero una decisión al fin. Hay que tener en cuenta que hoy en día se hace muy buena estética y uno puede disfrazarlo, si se me permite el término, de alguna manera al canino y darle mejor forma de lateral, más allá de la forma que uno le tiene que dar desde la ortodoncia, ¿no? Bueno, esto era como estaba antes de iniciar, el canino puesto como lateral, y bueno, esa fue nuestra decisión, sacar el canino, sacar el lateral, dejar el canino como lateral, y ahí estamos trabajando. Una cosa muy importante, lo mismo que le decía en el paciente anterior, no liguen este lateral, no lo traigan a la fuerza, no lo traigan chocándose contra el canino y el central, porque de esa manera van a perder torque, van a perder más torque. Está bien que este tampoco está tan mal, pero bueno. Primero hagan el espacio y después tráiganlo. Fíjense que estamos haciendo el espacio con un resorte y si lo miran bien, finito, van a ver que este lateral está mejor en esta foto que en esta. ¿Por qué? Porque solo se va ubicando cuando hay espacio. Por supuesto, en algún momento tendremos que ponerle el bracket y reubicarlo. Y acá tenemos el final de la niña, su sonrisa, acá un poquito agrandada, cuando se agranda se pierde un poco de calidad. Este es el lateral canino, y acá tenemos el final. Casito de 4 extracciones, y este es el canino que quedó como incisivo lateral. No hay mucha diferencia con el del otro lado. A veces una cosa que es complicada es tener un buen margen gingival, pero realmente a mí me da la sensación de que, por supuesto que esto es, no se puede hacer la contrafáctica, ¿no es cierto? No se puede decir cómo hubiese quedado si, no le puedo hacer al mismo paciente los dos tratamientos, pero en este caso yo estoy conforme con el lateral que le dejé, y estoy casi seguro que no hubiese estado tan conforme si hubiese traído el verdadero lateral. Acá agrandado, que es la foto que a mí me gusta analizar, tanto inicial como final, y vemos la forma. Quizá los colores, sí, el color es un poquitito siempre más oscuro, pero bueno, un blanqueamiento se puede hacer tranquilamente. Y los márgenes y las alturas están bastante equilibradas. Importante también tener en cuenta la oclusión. Ahora después lo vamos a ver en otro caso y lo vamos a explicar un poco mejor. Y una cosa que he visto en 2 o 3 casos, uno no tiene tanta cantidad de casos en los cuales reemplaza el canino, el lateral por canino. Pero una cosa que sí suelo ver es que se reabsorbe un poquitito con el tiempo el margen gingival, y mi conclusión es que es por el ancho que tiene el canino. Es decir, el canino es más ancho vestíbulo palatino que el incisivo lateral, entonces por eso realmente debe reabsorber un poco más la tabla vestibular. Bueno, hablemos ahora de agenesia de laterales. Por supuesto que como ortodoncista lo que queremos siempre es cerrar los espacios, ¿no? Pero bueno, a veces se puede, a veces no. ¿Qué decisión se toma? ¿Se cierra o se abre el espacio cuando hay una agenesia lateral? Y bueno, va a depender de una serie de cosas, ¿no es cierto? Incluso muchas veces hasta de la capacidad del operador. Ahora vamos a hablar de alguien en particular. Bueno, la clase molar es un punto importante. Siempre hemos dicho que por ahí, que es más común en clase 1, abrir el espacio. Y en clase 2, cerrarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces la clase 2, en gran cantidad de casos, requiere extracciones superiores. Entonces, si la clase 2 requiere extracciones superiores, bueno, porque en vez de sacar un premolar, nos sacamos el lateral. Entonces, esa es una alternativa.
Por supuesto que otra es, ¿qué problema tiene el paciente? ¿Cuánta discrepancia tiene? ¿Tiene protrusión dentaria? ¿Tiene un perfil protrusivo? Es decir, ¿tiene discrepancia, protrusión y perfil protrusivo? Indudablemente hay que hacer extracciones. Y si hay que hacer extracciones, ¿por qué no sacar o por qué no aprovechar el espacio del lateral en vez de sacar premolar, naturalmente, ¿no? Y lo otro tiene que ver con la edad. Por supuesto que en pacientes mayores, más grandes, adultos, la idea de abrir espacios no es tan compleja, pero sí en pacientes muy chicos, ¿no? Por ahí uno medio lo pensaba, pero a veces las fichas caen cuando alguien muy importante dice algo que uno tenía en mente, ¿no? Cuando vino el doctor Rosa en noviembre del año pasado al Congreso de la Asociación Odontológica, a hablar de este mismo tema, por supuesto que mucho mejor que yo, sin ninguna duda, pero bueno, una de las cosas que él dijo, o que él decía, ellos, el doctor Rosa, Sacrison, hacen cierre de espacio, cierran siempre, no importa la clase que sea, no importa lo que tengan, cierran. Y una cosa que decía que es muy interesante es, nosotros terminamos un tratamiento a los 15 años, pongámosles que a los 18 podemos ponerle el implante, en el caso de que dejemos el espacio. Ese paciente tiene una expectativa de vida hoy de 70 años más, ¿cierto? Hoy cualquier chico de 15, 20 años tiene expectativa de vida de 90 años. ¿Qué es lo que va a durar, lo que puede llegar a durar 70 años? ¿El diente natural o un implante? Esa es la pregunta que él hizo y por supuesto que él decía que el diente natural, lógicamente, ¿no? Entonces esa es una de las razones por las cuales tenemos que tratar de cerrar los espacios dentro de las posibilidades que nos da el caso en especial, porque hay casos en los que es muy complejo cerrar los espacios. Bueno, esto lo puse un poquito separado, tamaño, forma y color, porque antiguamente se decía que, bueno, si de acuerdo al tamaño, a las formas y al color del canino, era muy difícil transformarlo en lateral, pero hoy tenemos bueno, desde los blanqueamientos a tratamientos de operatoria maravillosos, composite, que hacen de un canino, un lateral tranquilamente, pero siempre y cuando nosotros como ortodoncistas le demos la forma correcta. Bueno, esto salió hace un tiempo, en el año 2011, en el American Journal. Había una parte que era punto y contrapunto, ¿no? en la revista. Y era cuando el doctor Kokic la dirigía, era el director en jefe. Y el punto era, o el tema era, agenesia incisivos laterales, ¿no? Y Sacrison y Marco Rosa escribían sobre cerrar el espacio y Kokic escribía sobre abrirlo y reemplazarlo con un implante, ¿no? Cada uno exponía su posición sobre cuáles eran las ventajas y desventajas de cada cosa en particular. Pero bueno, acá tenemos un chico que tiene 17 años y que tiene una dentición espaciada. Y, perdón, encima una clase 1. Con estas formas de los dientes tan feas, tan planas, tan rectas. ¿Ustedes creen que a esto se puede cerrar los espacios? Imagínense que hay que traer el canino, habría que traer el canino hacia mesial, unos cuantos milímetros, los premolares, los molares. Es muy complejo, muy complicado. Bueno, en este caso nosotros decidimos abrir el espacio, abrir los espacios. Bueno, por supuesto con un resorte, porque había que llevar el central hacia mesial y el canino hacia distal, con un resorte lo fuimos abriendo, ¿no? Es muy importante que el canino, es mejor, a veces no pasa eso, pero es mejor que el canino erupcione cerca del central, porque el distalamiento del canino va a formar hueso y el distalamiento del canino va a formar buena papila mesial, que es la más importante para después la restauración, ¿no es cierto? Tener buena papila mesial y, por supuesto, buena cantidad de hueso, entre otras cosas. Hay un par de
una cosa importante de la relación entre la ortodoncia y, bueno, en este caso la prótesis y el implante, es que quede el espacio correcto, ¿cierto? Buenas angulaciones dentarias para que se pueda colocar correctamente, haya espacio para colocar un implante. Este es un artículo muy antiguo, del año 70, pero que es absolutamente actual, que es la respuesta gingival al movimiento dental de la ortodoncia. Y habla de eso, ¿no es cierto? Que cuando nosotros instalamos el canino, en los casos de una agenesia, se va a formar la papila distal al incisivo lateral. Y otro artículo importante, y que está en castellano en la Revista Española de Ortodoncia, es para la planificación de implantes con ayuda de la ortodoncia del doctor Vincent Cockett. Bueno, acá tenemos al paciente ya terminado su tratamiento. Ya este chico tenía casi edad para el implante, porque había empezado a los 17, debía tener cerca de 20 años. Bueno, se puso una placa de contención con un dientito mientras se colocaba el implante, se colocó el implante y se hizo la restauración final, la corona, y este es el resultado. Por supuesto que también se le dio un poquito de forma, ¿no es cierto? Se le dio un poquito más de forma triangular a esos dientes que eran muy planos. Y este es el resultado final de un caso en el que se trabajó interdisciplinariamente con la prótesis, ¿no es cierto? Ortodoncia y prótesis. Este es otra niña con los caninos retenidos, pero absolutamente en clase 1. Absolutamente en clase 1. Y no requería extracciones. Por supuesto que tenía agenesia de laterales y los caninos retenidos. Entonces bajamos los caninos, los bajamos cerca de los centrales y después los instalamos. Mucho desvío de línea media también. Por eso para el lado del desvío de línea media usamos resorte y del otro lado tuvimos que usar un microimplante porque el anclaje era muy crítico. Bien, esto no importa demasiado. Ahí vemos cómo distalamos con el resorte. Y del otro lado estamos trabajando indirectamente con un microimplante, distalando el canino. Bien. Ahí tenemos casi el caso terminado. La panorámica o las radiografías para ver las inclinaciones dentarias, para ver, preguntamos al protesista si ahí se puede colocar los implantes o no. Él nos dice que sí. Y bueno, uno de los problemas que tenemos en estos casos es cómo hacemos para mantener esos espacios. ¿Cómo hacemos para que esta chica que tiene 15 años tenga 3 años de espacios y cómo mantenerlo, cómo hacer que eso no se cierre, que no haya ningún tipo de problemas? Y además, por supuesto, hay que mantenerle la estética. Los Maryland son una alternativa, pero son bastante complicados, ¿no es cierto? Todos los que hacen prótesis lo saben. Bueno, una placa una placa con 2 incisivos laterales, como vimos que tenía el otro chico, pero no todo el mundo la usa, a veces si no la usan después se pierden los espacios, se cierran. Bueno, a nosotros se nos ocurrió algo que es bastante interesante para estos casos, sobre todo de adolescentes que no te usan muy bien las placas, y esta debería de ser usada a las 24 horas, que es colocar 2 microimplantes. Colocamos 2 micro, como si fuera un implante, y sobre esos microimplantes se le hicieron 2 coronitas de acrílico. Entonces, tanto desde el punto de vista estético como funcional, la cosa funcionó bastante bien. Las coronas están hechas, pueden ser mejores o peores, pero la ventaja que tienen es que mantienen el espacio y da cierta estética sin ningún tipo de colaboración. Esta chica todavía no se hizo los implantes, debe tener 17, 18 años ahora, y bueno, todavía sigue con los implantes, cada tanto la vemos, las cosas funcionan bien, los implantes no se aflojaron, los microimplantes estos, no se aflojaron nada, y bueno, ahí sigue con esto hasta que se le haga los implantes definitivos. Se retiran estos y se hacen los implantes definitivos. Y ahí tienen las coronitas, las 2 coronitas de acrílico, una mejor que otra, pero bueno, de cualquier manera esto le da cierta calidad estética y nos está manteniendo el espacio para futuros implantes. La otra
acá vemos el final, cómo es su sonrisa. Bueno, más o menos mantiene una cierta calidad estética dentro de todo, ¿no es cierto? Y nos mantiene perfectamente el espacio. Caso que terminó bien porque había empezado bien, era clase 1, no tenía por qué no terminar en clase 1. Bueno, es muy importante, también en este artículo está el doctor Kokic y otros más, es muy importante en los seminarios de ortodoncia del año 97, muy importante para esto el manejo interdisciplinario, ¿no? Para tener un buen resultado, en estos casos, es el manejo interdisciplinario, ¿no? Reunirnos con el protesista, con quien va a hacer el implante, y bueno, charlar qué es lo que vamos a hacer, de qué manera, y hacerlo. La pregunta del millón es ¿cuándo lo colocamos el implante? Yo no tengo experiencias, no he visto en mi consultorio particularmente esto, pero sí lo he visto en otros casos, en otros colegas, y el otro día el doctor Irigoyen dio una charla y mostró algo de esto, que es implantes hechos a los 18 años. Creemos que las personas no crecen más después de los 18 años, ¿cierto? El paciente no crece más. Implantes hechos a los 18 años y después, a los 20 y pico de años, un espacio, ¿no es cierto?, un espacio entre el implante y la oclusión, ¿no? Era en aquel caso que mostró el doctor Irigoyen, un paciente de un premolar, había hecho un premolar, un implante en un premolar, a los 17 y 18 años en una niña, y a los 27 años se veía que los premolares estaban mucho más bajos, ¿no? Se habían seguido erupcionando, los premolares estaban, premolar y canino, y estaba el implante como intruido. Indudablemente el implante no se intruyó, ¿no es cierto? Lo que pasó fue que creció el proceso alveolar alrededor del implante. Bueno, por eso esto es una pregunta que desde mi punto de vista no tiene respuesta. No sabemos hasta cuándo la gente sigue creciendo, ¿no? Deja de crecer. Bueno, y ahora vamos a ver cómo en el cierre de los espacios, cuando cerramos los espacios, cómo hacemos para ubicar los laterales como caninos y los premolares como, los caninos como laterales y los premolares como caninos. Perdón. Bien, acá tenemos una chica de 22 años que viene con este pequeño problema. Un diconoideo como lateral, agenesia del lateral del lado opuesto, el canino ya prácticamente ubicado como lateral, una clase 2 de medio premolar, con este canino sin espacio, va a llevar una sola extracción, que es acá abajo, y todo lo demás se va a ordenar ortodóncicamente con, repito, con una sola extracción. Bien, el problema es cómo manejamos la estética acá. Vamos a colocar el canino como lateral y el premolar como canino. Acá un poquito agrandado, en la época en que todavía no sacaba fotos de la boca abierta, digamos, el maxilar de los dientes superiores solamente. Y bueno, esta es una manera de agrandar un poquito y analizar qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Ver proporciones, ver dónde vamos a poner el bracket, etcétera, etcétera. Bueno. Yo puse este artículo de Marco Rosa y de Sacrison, a los cuales ya nombré, porque son dos de los, creo que son los más importantes, ¿no? Sacrison ya está en retirada, creo que ya no trabaja más, ni siquiera da charlas, pero Marco Rosa es muy bueno, y bueno, hay artículos, muchísimos de ellos, y cualquiera de todos son útiles para analizar y ver y estudiar lo que es la estética y los cierres de espacio, ¿no es cierto? Incluso mejorado en la actualidad con las técnicas adhesivas que hacen maravillas. Entonces, una de las razones por las cuales ellos cierran todo es también por eso, porque tienen unos rehabilitadores o que le hacen unas estéticas maravillosas. Bien. Sigamos. Bueno, la pregunta siempre es, doctor, ¿qué bracket pongo en el incisivo lateral? ¿Qué bracket pongo? Bueno, analicemos. Si nosotros pusiéramos el incisivo lateral es un canino, ¿no es cierto? Que vamos a transformar en lateral. Si pusiéramos el bracket del canino, el linado del canino es muy bajillo, muy cortito, entonces el diente va a quedar más afuera.
No conviene poner bracket de canino. Si lo ponemos, tenemos después que hacer dobleces, ¿cierto? Para que el borde del lateral canino quede a la misma altura que el central. Entonces lo que para eso necesitamos, para el in-out correcto, es mejor un bracket del lateral. El torque, ¿qué bracket ponemos? Pensando en el torque. Y el canino tiene torque negativo y el lateral tiene torque positivo. Entonces, sí, al canino que va a ser lateral le ponemos el bracket del canino, miren aquí, podemos correr este riesgo, ¿no es cierto? Que tome ese torque negativo y se acerque demasiado la raíz a la cortical vestibular. Entonces, es preferible poner un bracket lateral. Alguien podría decir, ¿y por qué no ponemos el bracket del canino, pero invertido? Claro, al torque negativo lo transformamos en torque positivo. Podría ser, eso sí, realmente podría ser. Ningún problema. Pero tiene un pequeño problema, el invertir el bracket, que es la inclinación. Por eso que también para el torque conviene el bracket de lateral. Y para la inclinación, sin ninguna duda, ¿no es cierto? El lateral tiene una pequeña inclinación distal, mientras que el canino tiene mucha inclinación distal. Así que si ponemos un canino, este está por supuesto que está totalmente exagerado. Si ponemos un canino vamos a darle excesiva inclinación al futuro lateral. Entonces, conviene, tanto por inclinación, por torque y por in-out, conviene poner bracket de incisivo lateral. ¿A qué altura lo vamos a cementar? Al lateral. Bueno, como decíamos hoy al principio, tenemos que analizarlo, tenemos que estudiarlo un poquitito. ¿Cuál es el más normal de todos? Y bueno, en base a cuál consideremos que es el más normal y a qué altura ponemos ese, vamos a ver a qué altura vamos a poner el bracket del canino lateral. Bueno, nosotros tenemos un incisivo central que no tiene muchos problemas, simplemente le falta, es bastante normal, un poquito largo, pero bastante normal. Solamente le falta el borde distal, tiene desgastado el borde distal. Así que este lo vamos a poner o midiendo desde el borde incisal, ¿sí? Desde el borde incisal, o en el centro de la corona clínica, como nosotros elijamos, tomamos a este diente como el más normal. Entonces, a partir de ese vamos a poner todos los otros, ¿sí? El otro incisivo central también tiene más o menos el borde incisal a la misma altura, y el margen gingival también. Un poquito de inflamación es lo que puede complicar un poquito. Esto lo vamos a tener que restaurar, pero el lateral conoide. Inicialmente deberíamos poner el bracket un poco más gingival para extruirlo, alinear el margen gingival y después sí restaurar lo que resta. ¿Y cómo vamos a hacer con el canino? Lo que nosotros hacemos con el canino es, bueno, hoy hablaba de los métodos digitales, ¿no? Eso sería ideal, pero bueno, si no lo tenemos y no podemos hacer ese tipo de métodos de cubetas, lo que nosotros hacemos es colocar el bracket del incisivo central, donde corresponde, lo medimos con un balustrín, desde el centro de la corona clínica hasta el margen gingival. A esa medida le restamos un par de milímetros, 1 a 2 milímetros, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros queramos que el margen gingival se alinee. Es decir, lo que vamos a hacer con esto es alinear el margen gingival, olvidándonos del borde incisal. Entonces, ponemos el canino en esa posición. 2 o 3 milímetros, 2 milímetros, perdón, 1 o 2 milímetros más bajo que el bracket del central. ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar un margen gingival alto del central y un margen gingival un poquito más bajo del canino lateral. Por supuesto que después lo que hay que hacer son los famosos desgastes, ¿no? Para transformar al canino en lateral. Este es un artículo que todavía hoy tiene absoluta vigencia, que es también, casualmente igual que el otro que vimos del año 70, que es de Tuberson, ¿no? Y dice que tratamiento de ortodoncia usando los caninos en lugar de lateral. Y lo que dice Tuberson es cómo hay que hacer los desgastes para que el canino se transforme en lateral. Salvo una cosa que nosotros no hacemos en líneas generales, por una cuestión de coloración,
que es el desgaste en la cara vestibular del canino, que decía Tuberson. Todo lo demás lo hacemos, ¿no? Borde incisal, cara mesial y cara distal. También va a depender de la forma del canino, cuánto desgastamos. Muchas veces las caras distales, cuando el canino no es muy ancho, no hay que desgastarlas. Y por supuesto un desgaste en palatino para dar un buen acoplamiento con los incisivos inferiores. Acá tenemos lo mismo explicado con este esquema, cómo vamos a hacer, y es mesial y distal e incisal, para dar la forma del lateral. Y por supuesto, el desgastecito que le vamos a hacer por palatino. Por supuesto que esto lo vamos haciendo de a poco, ¿cierto? Y lo vamos haciendo en la medida que el paciente no tenga molestias, lo vamos desgastando. Cuando el paciente tiene molestias dejamos un par de meses y después volvemos a desgastar. Acá vemos, más o menos, se puede hacer con lo que cada uno quiera, pero el borde incisal se lo damos con una rueda y los desgastes en mesial y en distal lo hacemos con una fresa cilíndrica. Bueno, ahí tenemos cuando recién empezamos, pero pegado al braque como corresponde, y acá ya con algunas cosas hechas, cierta formita se le dio por distal y se le desgastó el borde incisal. Bien, cuando hablábamos de qué braque cementamos, ahora tenemos el problema del premolar canino. ¿Qué braque cementamos en el premolar canino? ¿Y de qué manera? Si pensamos en la inclinación, deberíamos tener cuidado con cementar el canino. ¿Se dan cuenta por qué? Porque la relación de las raíces de los premolares es muy cercana, y no tienen inclinación, pero sí el canino tiene mucha inclinación. Entonces, si le ponemos un braque de canino al premolar, puede llegar a haber contacto en las raíces en el sector, en la parte superior, sobre todo teniendo en cuenta las dos raíces del primer premolar. Así que no me gusta el braque del canino por eso. Prefiero un braque de premolar. Con respecto al torque no hay gran problema, porque todos más o menos tienen el mismo torque. Por supuesto que el canino tiene un poquito más de torque. Y ese es un problema que en general tenemos en la mayoría de los casos, sobre el final, ¿cierto? Sabemos que el torque es casi continuo, casi el mismo torque en todos, así que cualquiera de ellos es lo mismo. Pero siempre a los caninos, a los premolares que se transforman en caninos, les falta un poquito de torque y les falta un poco de eminencia canina. ¿Qué podemos hacer? Y elegir un bracket que no tenga inclinación, o que tenga muy poca inclinación, casi nada, como tiene el premolar superior, que sabemos que tiene 0 de inclinación, pero que tenga mucho torque. 5 segundos, 10, 15, para pensar cuál no tiene casi nada de inclinación y tiene mucho torque. El premolar inferior. Colocamos un premolar inferior del lado contrario, y fíjense que se nota que tiene mucho torque, más torque que lo que tiene normalmente un premolar. Entonces, esa es una alternativa. Alternativa a trabajar menos, porque si no habría que darle torque individual. Si no habría que darle torque individual. ¿A qué altura lo cementamos? El braque del premolar que va a ser canino. Hay dos alternativas. O lo hacemos más gingival, para hacer cúspide, para que la cúspide del premolar se exprese un poquito más como cúspide de canino, con lo cual nos va a obligar después a... ¿Algo pasó? Perdón, no pasaba la diapositiva. Nos va a obligar después a hacer una gingivectomía, porque va a quedar, el margen gingival va a quedar muy bajo. Va a quedar muy bajo como para hacer canino. Entonces, esa es una alternativa. La otra alternativa es, fíjense, este paciente que tenía el canino casi puesto como lateral, casi lateral, por agénesis de laterales, era un caso también de 4 extracciones. Utilizamos canino como lateral, premolar como canino, pero miren dónde pusimos el bracket. Muy bajo, ¿sí? Muy bajo, ¿para qué? Para formar margen gingival, ¿sí? Para que subir el margen gingival. Y después, ¿qué se hace? Bueno, se restaura
se restaura y se le da forma al canino. Y acá tenemos un caso terminado de esta manera, con margen gingival subido por la colocación del bracket bien bajo y restaurado la cúspide del canino, ¿no? Esa es una alternativa. El problema son las restauraciones. Si uno está seguro de que la restauración va a ser muy buena, este es quizá el mejor método de elección, porque esto es mucho más natural que hacer una gingivectomía. Otra cosa que tenemos que hacer es colocar el bracket del premolar canino más a distal para que la cúspide se exprese un poquito más. Sabemos que la cúspide del premolar está en la mitad y la cúspide del canino está más hacia el mesial. Entonces, si se rota un poquitito más el premolar, vamos a tener una mejor visualización de la cúspide. ¿Sí? Y por último, bueno, hay que hacer desgaste de la cúspide palatina, porque si no, cuando el paciente sonríe, a veces se ve la cúspide palatina del premolar, canino no tiene cúspide palatina, ¿no? Entonces, eso es lo que también hay que ir haciendo periódicamente. Bueno, en este caso no hicimos las cosas como corresponde, pegamos bracket de canino. Lo que tratamos de hacer del bracket de canino es pegarlo más inclinado hacia distal para no tener tanta inclinación. Bien, acá tenemos una etapa posterior, ¿no es cierto? Una etapa en la que ya prácticamente la parte superior está lista, y acá tenemos el final, ¿no? Con un poquitito de inflamación en la encía acá, pero bueno, la línea media está bien, fíjense los bordes incisales y los márgenes gingivales que están todos bastante bien, y este es el premolar canino, ¿no? Bien en altura, acá tenemos el canino lateral, ya lo nombramos tantas veces que no se confunde. Y el premolar está muy bien, incluso muy bien en torque, cosa que es muy raro de lograr. Y también en altura. Así que bueno, indudablemente que es una resolución bastante aceptable. Bueno, 19 años después, viene y está así. Por supuesto que han pasado cosas, como todo, ¿no? En 20 años pasan muchas cosas en la vida de una persona, pero el incisivo lateral está bastante bien. Sigue pareciendo un incisivo lateral, o sea, no, hay que mirarlo quizás 2 veces. Está mucho mejor este que el iconoideo que fue restaurado, ¿no es cierto? Al cual vendría bien una nueva restauración. Pero esto es muy lindo, ¿no? Esto es muy bueno de ver los casos después de mucho tiempo, a ver cómo se mantienen y cómo están y qué es lo que hicimos. Con respecto a la estética, realmente la estética de este lateral y de este premolar son bastante buenas, siguen siendo bastante buenas. Y lo último, me estoy yendo de tiempo, me parece. ¿Puedo seguir un poquito más? Sí. Me parece que sí. Sí, Doc, no se haga problema, vaya tranquilo. Bueno, en 5 minutos más o 10 termino. Con un último caso, también es mostrarlo porque además tiene una dificultad adicional, pero bueno, es más o menos lo mismo que hicimos en todos los demás. Una niña que viene con este problema, ¿no? Vienen estos incisivos muy protrusivos, se nota hasta en el cierre labial que están muy protruidos. Acá tiene la cefalometría, cosa que no importa para ahora, para esto. Y esto es lo que esta niña tiene. Muy protruidos incisivos, mal restaurado este, pero este, además de mal restaurado, tiene otro pequeño problema. Tiene otro problema que indica que es un diente que no tiene mucho futuro, ¿no? Es un diente que está perdido, prácticamente perdido. Si vemos el caso, es un caso para extracciones, ¿no? No importa por qué, no se discute eso, pero nosotros definimos a este caso como un caso de 3 extracciones, 2 superiores y una inferior derecha. Bien, tenemos 2 alternativas. Teníamos 2 alternativas. Una es extraer 14, 24 y 45, un tratamiento de ortodoncia clásico, y un futuro implante en el incisivo central. Esa es una de las alternativas que se propuso. La otra alternativa que le propusimos, un poco más compleja, más larga en cuanto a tiempo de tratamiento y todo, es sacar el 11
En vez del 14, sacar el 24 y el 45. Bueno, eligieron esta alternativa, a pesar de ser una alternativa más larga, ¿no? Pero bueno, más natural por lo menos, ubicarle todos los dientes del paciente. Bueno, algunas fotos de mecánica para ver cómo empezó. Fíjense dónde está colocado el bracket del canino, ¿no? Por supuesto que no podemos desgastarlo el primer día al canino todo lo que necesitamos. Entonces, el lateral, por supuesto, va a ser central. El canino va a ser lateral y el premolar va a ser canino. En este caso, el premolar está colocado muy alto, bastante alto, para dar un poco de cúspide al canino. Probablemente que acá esto va a terminar con una gingivectomía. Otro problemita es colocar en el bracket del incisivo central, del lateral que va a ser central. Por supuesto que colocamos el bracket del central, pero con algunas características. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos, cuando colocamos el bracket del central tenemos que pensar que la longitud que tiene el lateral es muy pequeña. Por supuesto vamos a tener que agrandar el lateral. Pero ¿nos va a dar para gingivectomía solamente? Si es solamente con gingivectomía, yo pongo el bracket del central alto, ¿cierto? Que el borde incisal sea normal y hacer gingivectomía, pero a veces no da solamente con gingivectomía. Eso es lo que pensamos acá, entonces lo pusimos un poco más incisal. ¿Para qué? Para que lo intruya un poquitito despacio, para después darle forma al incisivo central, y hacer una pequeña gingivectomía, muy pequeña, para alinear el margen gingival. Esa fue la idea. Bueno, aquí estamos trabajando, no tiene importancia. Bueno, esto fue una alternativa que se nos ocurrió, porque ¿cómo hacíamos para retruir individualmente este incisivo que había que retruir? Este había que sacarlo, la chica no quería saber nada porque no se quería ver con tanto espacio en el sector anterior. Tenemos que retruir el incisivo y si le ponemos un arco entero, vamos a protruir todos. Y estos, el lateral y el canino del otro lado, ya estaban prácticamente en posición normal. No había que hacer nada con esos dientes, solamente después acomodarlo un poquito. Y acá vemos qué es lo que hicimos. Pusimos un arco lingual y ligamos el incisivo, sin arco ni nada, al arco lingual con un poquito de elastic y así lo fuimos retruyendo. Una alternativa. Bueno, ¿qué le verá que le cementamos al lateral que va a ser central? Como decíamos recién, cementamos el bracket del central. Tenemos que aumentar la inclinación. ¿Por qué? Porque esta raíz está por acá y tenemos que traerla hasta acá. ¿Cierto? Todos sabemos que, de acuerdo al centro de rotación que tienen los dientes se inclinan, no se corren en bloque, es muy difícil correrlos en bloque. Una alternativa de correrlos en bloque es hacer una cupla en la corona, ¿sí? Y la cupla es inclinar mucho o inclinar bastante el bracket desde mesial hacia gingival, para que venga más la raíz, se incline más la raíz. Y en este caso desplazado hacia incisal, que es lo que yo estaba explicando recién. ¿Por qué? Para darle un poco de espesor, para hacer la restauración y eventualmente hacer una gingivectomía. Yo prefiero desplazarlo mucho, intruirlo y no tener que hacer gingivectomía. Pero bueno, a veces todo no se puede, hay que elegir. Bueno, acá vemos el bracket inclinado. Creo que hubo que inclinarlo un poco más después porque no daba bien. Acá vemos el lateral ya con sus desgastes, bastante casi listo para funcionar como lateral. Acá es donde se ve cómo se lleva al espacio. Se sacó una radiografía para cambiar la posición, para la inclinación, para ver cómo estaba el espacio. Y bueno, ahí vemos cómo se ensancha el ligamento periodontal. Qué interesante eso. Bueno, así estaba, entonces le cambiamos el bracket, se lo inclinamos un poco más para que lleve la raíz. Como les decía hoy, yo uso bastante cuando tengo mucho requerimiento estético el arco 16x22 de cinta. Acá está el arco 16x22 de cinta. Ya tengo un espacio por mesial, tengo un espacio por distal que estoy terminando de hacer con este resorte, para que en este momento lo más importante es que
el restaurador le dé forma al central, ¿cierto? La forma correcta, por lo menos el ancho mesodistal, para que yo pueda seguir trabajando tranquilamente. No me importa si no tiene altura, si no tiene borde incisal, pero tengo que tener un ancho mesodistal correcto, es decir, repetir el ancho mesodistal del otro que está encima, bien centrado en la línea media, del otro excisivo central. ¿No? Bueno, esto explica lo mismo que explicamos hoy con el arco. Entonces, le dieron la forma, estamos terminando de cerrar algunos espacios, retribuir el sector anterior, porque ya en los sectores posteriores estamos bien en clase, está todo bien, y bueno, con algún otro trabajito que habremos hecho sobre el final, acá vemos el final del paciente. La línea del arco de la sonrisa está bastante bien, ya veo uno de los defectos, que yo ya lo conozco, por eso lo veo, pero no sé si ustedes lo anticipan, uno de los pequeños defectos que quedaron acá. En la sonrisa se ve. Bueno, perfil. Y acá tenemos la línea media bastante bien centrada, buenas clases, que es lo que siempre miramos nosotros, lo que más miramos y dejamos lo importante, ¿no? Bueno, acá tenemos el caso terminado. Y acá vemos, sí, uno de los defectos es que en el premolar se puso braque de premolar y no se le dio el torque suficiente. Claro, lo que pensamos es, bueno, yo después al final le doy torque. El tratamiento es tan largo que después el paciente se cansa. Nosotros también estamos cansados un poco del caso y de los pacientes y nos olvidamos de esa parte, ¿no? Por eso es mejor lo que le decía hoy. Pónganle un braque de premolar inferior que le va a dar el torque correcto y se van a olvidar de eso. El canino tiene buen torque, el premolar canino no tiene tan buen torque. Pero los márgenes gingivales están bastante alineados y los bordes incisales también. Lamentablemente no había foto en este caso con boca abierta. Con los desgastes correspondientes, como dijimos hoy, y colorín colorado, acá vemos antes y después. Antes y después, el lateral funcionando como central, el canino como lateral y el premolar como canino.